Por lo general, tenemos que entender algo. Los niños son las personas más resilientes que hay en esta vida. O sea, podemos decir que cualquier situación fuerte de la vida, los niños la superan más pronto que los adultos. Los adultos nos complicamos por lo general más la vida, y aparte pues porque es más complejo el funcionamiento de nuestro cerebro, es más complejas las relaciones que formamos, y como los niños viven mucho en el aquí y en el ahora, cualquier pérdida es mucho más fácil de enfrentar para ellos que para los adultos. Por lo general, cuando hay una pérdida de un ser querido o un divorcio o algo que se perdió, muchas veces uno piensa los niños, pero los niños son más resilientes. O sea, los niños lo superan más pronto. Sin embargo, cuando no lo superan pronto, tiene todo que ver con el manejo que como adultos hicimos de esa pérdida, ¿sale? La autora lo relaciona mucho, por ejemplo, con el tema de los divorcios. El problema en sí no es el hecho, no es la muerte, no es el divorcio. El problema, cuando se genera problema, es con el mal manejo que se hace de esto, ¿verdad? Cuando los adultos no sabemos sobrellevar las pérdidas, cuando los adultos nos cuesta, nos atoramos, ahí influenciamos negativamente a los niños, ¿verdad? Bueno, dice aquí, miren, los niños salen más pronto de sus duelos y pueden llegar a quejarse de un padre que no supera la pérdida, que sigue con la cara triste o que ya no hace cosas divertidas. Dado que ellos tienen una facilidad impresionante para engancharse con su presente, con su aquí y ahora, y no rumiar tanto en la tristeza y la ausencia del ser querido, siempre que el ambiente que lo rodee sea sano, que perciba seguridad y amor en su entorno, si su calidad de vida es buena, si se evitan el sentimiento de soledad, abandono y confusión a partir de la muerte de un progenitor, abuelo, hermano, etc., los niños superan fácil la muerte, pero difícilmente superan las experiencias traumáticas de abandono, de dolor o de daño que pueda seguir a esta. Por lo tanto, lo que más daña a los niños podríamos decir que es el que tengan falta de seguridad, el que tengan falta de amor, de protección, que cambie radicalmente su calidad de vida, sus rutinas, el que el cambio sea completamente diferente, eso es lo que les va a afectar. Cuando todo eso se cuida, los niños la superan relativamente fácil, ¿sale? Dice entonces, más allá del hecho, es el grado de salud mental del padre con el que se quedan, el estatus de que pierdan, la estabilidad emocional del entorno, lo que les afectan, ¿verdad? La actitud de los adultos que le rodean ante esa pérdida, las circunstancias de la muerte, el grado de salud mental de quienes están con ellos, la espiritualidad con que se viva esa muerte, la seguridad y el amor que conserven después del deceso, todo eso va a ser fundamental. Bueno, entonces, ¿cómo abordar estos temas con ellos? Si para los adultos es difícil muchas veces, abordarlo con los niños pues suele ser complejo, ¿no? O simplemente decir cómo sería la mejor manera de abordarlo. En la medida en que tú puedas trabajar con eso, si tú identificas, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de la muerte o la muerte en sí, o todavía no supero ciertas pérdidas, es importante que las trabajes, que pongas atención a tu propio proceso, porque no sabemos en qué momento tu niño necesite tu acompañamiento, ¿sale? Entonces, no quiero caer en esto de que primero tenemos que estar bien nosotros para poder ayudarlos a nuestros niños. La verdad es que no. La vida no nos da para eso. O sea, no podemos decir, déjame, meto a la universidad primero para después ayudar a mi niño en tal o cual cosa, ¿no? La vida nos sorprende con situaciones que a lo mejor a nosotros todavía no superamos o ni siquiera nos habíamos dado cuenta que traíamos atoradas.
¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajarlas en nosotros al mismo tiempo que estamos trabajándolas con ellos. Entonces, si para ti es una situación difícil el tema de la muerte, te digo, hay que revisar si puedes traer algún duelo no resuelto, alguna situación en tu pasado que tenga que ver con pérdidas, con situaciones, con tu actitud pues ante la muerte. ¿Por qué? Porque lo mejor es que ese tema se maneje en casa como un tema muy natural. O sea, me refiero a que la muerte es la culminación de la vida. Cuando un cuerpo ya no tiene vida. Esa es la muerte. O sea, no hay más explicación que le tengas que dar a un niño cuando se trata de la muerte. Se puede aprovechar, por ejemplo, en temas de cuando algún animalito se muere o cuando algún personaje en la televisión. Sin embargo, hay estos programas en los que los personajes se mueren y luego reviven, las caricaturas en donde se parten en pedazos y luego se juntan, y todo eso como que puede llegar como a confundirlos un poco, pero pues para eso están los papás que se están informando y que puedan estar presentes cuando tu niño o tu niña tenga alguna inquietud al respecto, ¿verdad? Entonces, es muy importante, o podemos decirles, pues, por ejemplo, miren, la primera explicación que damos los padres suele referirse a una planta o a una mascota y hablamos de la ausencia de funciones vitales. Se muere cuando ya no respira, ya no crece, no come, no se mueve o no habla. Esto suele quedar muy claro a los niños pequeños, cuando se muere una pequeña mascota, una flor o un bichito, pero están lejos de comprenderlo en un ser amado. ¿Por qué? Porque cuando un ser amado, un ser querido, cercano muere, la vida de los que lo rodean cambia radicalmente. O sea, entonces las rutinas, les decía, la calidad de vida, muchas veces las actividades pues cambian, y entonces los niños empiezan a tener mucho miedo de sentirse solos o abandonados. Por eso es tan importante transmitir al niño seguridad y continuidad para que su mundo no se desmorone y darle un sentido a la muerte de este ser querido. Siempre que tengas conflictos en saber cómo manejar ciertas situaciones, vale la pena que te acerques a recibir alguna sesión de orientación, de apoyo psicológico, para que pueda darte herramientas para no equivocarte, digamos, ¿verdad? Para poder tomar decisiones acertadas, porque si bien es cierto, pues nadie estamos preparados para una situación así. Entonces, pues, entre más, a lo mejor, por ejemplo, leamos o trabajemos con lo de nosotros o nos acerquemos a pedir ayuda cuando sea importante, pues más, digamos, como más herramientas podemos tener, ¿verdad? Bueno, cuando un niño de pronto comprende el verdadero significado de la muerte, es normal que reaccione con ansiedad y temor, pues le preocupa que alguno de los padres o alguna persona mayor que aprecia pueda morir dejándolo abandonado sin que nadie lo cuide. Sobre todo si es de temperamento ansioso, suele preguntar insistentemente si va a morir mamá, papá, los abuelos o él. Es importante que los padres no mientan con frases como yo nunca me voy a morir o yo no me puedo morir. Habrá que tranquilizarlos mencionándoles que nos sentimos muy bien de salud, que somos aún jóvenes y que no hacemos actividades peligrosas, por lo que los planes pues son vivir mucho tiempo para cuidarlos hasta que se puedan cuidar solos. Pero que si aún así llegáramos a morir, habrá muchas personas que los amen y los cuiden con tanto cariño como nosotros lo hacemos ahora. Estos temas, el mejor momento para abordarlos es cuando ellos tengan esta curiosidad, cuando algo pase alrededor de la familia, cercano, en la televisión,
El mejor momento para hablar de las cosas con tus hijos es cuando notes que pasa algo, que ellos tienen la inquietud o que ellos pregunten. Digamos que es como cuando están más listos para recibir la información que tú les des, ¿verdad? Déjenme ver qué otra cosa me parece importante aquí. A los 7 años observamos ya un claro significado y temor a la muerte. A los 12 generalmente comprenden que la muerte nos llega a todos y que esto no es un castigo, sino parte del ciclo normal de la vida. Independientemente de la etapa que esté viviendo el niño, cuando pase la muerte de un ser querido, es importante hablarle con toda sinceridad, franqueza y firmeza acerca de que si esa persona, si ese animal, si ese ser querido ha muerto, digamos que es importante como hablar con la verdad. No necesariamente con tantos detalles, pero sí con la verdad, porque esto lo menciona la autora porque hay muchos papás que lo manejan como es que se durmió, es que se fue al cielo, o es que, o sea, vamos pensando como si fuera como algo de fantasía, ¿verdad? Cuando a lo largo de los días pues van a estar notando y sintiendo esa ausencia. Entonces por eso es importante hablar como con la verdad. Dice aquí, porque muchas veces el hecho de que los padres utilicen metáforas como que el fallecido está en el cielo, es un ángel o en una estrella, puede dar pie a que los niños piensen o digan cosas como que ya se venga del cielo, o quiero volar a una estrella hasta el cielo para saludarlo. Y bueno, pues si es así, los padres explicarán que no es posible que vuelvan y tampoco que nosotros vayamos y regresemos a voluntad. Es normal todos los sentimientos que se den alrededor del niño y lo importante es hacerle saber que no va a estar solo, que va a estar siendo muy amado, muy cuidado, muy protegido. Aquí menciona también el tema de los rituales, de cómo, por ejemplo, los rituales para todos es muy importante, a pesar de que sea muy difícil o haya mucha renuencia, y habrá quien incluso desee, o sea, conozco personas que lo han expresado así: yo no quiero que me velen, no quiero que como alargar el sufrimiento de los familiares, pero la verdad es que los rituales ayudan al cerebro a ir comprendiendo la realidad. Aún así, en el proceso de duelo hay una etapa que es la negación, que es ese que se relaciona, por ejemplo, con un estado de shock, o sea, como un no creo, no me ha caído el 20, no puedo entender, todavía no creo que sea real lo que está pasando. Y muchas veces eso pasa hasta tiempo después. El ritual lo que ayuda es como a ir como de a poquito, darle dosis de realidad al cerebro para que poco a poco salga de ese estado de shock. El estado de shock nos protege al cerebro de una crisis, de una desestructura. Es como decir de a poquito ese contacto con la realidad. Por eso, cuando una persona no lo puede creer, pues es mejor darle tiempo, o sea, en vez de que es que entiende, sino da tiempo para que el cerebro solo haga su trabajo y poco a poco la persona vaya viendo la realidad. Pero los rituales, vuelvo al punto,
sí es muy importante. En todas las culturas existen y sirven para ayudarnos a cerrar el ciclo. Más allá de cerrar el ciclo, podría yo decir, a iniciar el proceso de duelo. El proceso es un camino, no es un estado, no es estoy aquí, mañana estoy acá, o no es estoy así, luego ya estoy volteando acá. Es un proceso, o sea que es un paso a paso, día a día. Es un proceso para algunos más largo que para otros, pero ciertamente los rituales ayudan a que ese proceso de duelo se dé de manera más adecuada, ¿sí? También ayuda para expresar los sentimientos. Muchas veces no se puede expresar los sentimientos, no se quiere expresar los sentimientos. Hay familias que después de la pérdida ya no se permiten llorar, o no enfrente de los demás o de los niños, o para que no se pongan tristes, para que no se acuerden y todo el mundo ya esté triste. Entonces muchas veces ya no hay espacios, no hay momento para llorar. Bueno, los rituales también ayudan en eso. Por ejemplo, cuando una mascota pierde, cuando un pequeño pierde a una mascota, por ejemplo, dice, si tiene un tamaño en el que tú puedas, por ejemplo, enterrarlo en el jardín trasero y poner un poco de agua y sembrar una flor arriba que nos recuerde lo mucho que lo queríamos y lo quisimos, pues es parte como de un ritual de despedida. Y luego le puedes decir que diga unas palabras, a lo mejor que todos digan unas palabras. Eso enriquece un poquito más la experiencia. Y bueno, en relación a los adultos, es importante o recomendable que los niños participen de los rituales menos impactantes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en México, en donde se acostumbra, por ejemplo, velar a las personas en las funerarias, a veces 2 o más días, pues a lo mejor nada más un día que vaya, o si es solo un día, pues a lo mejor que no vaya al velorio, pero a lo mejor a la misa sí, pero a lo mejor al panteón no. O sea, ahí sí tendríamos que tener como mucho criterio en decir que participe, pero que no sea una experiencia tan impactante, tan traumática, que después tengamos que lidiar con los efectos del trauma o de la impresión que se generó en ese tipo de eventos por el no evitarle o sea, quiero tratar el tema con la verdad con mi hijo, pero tengo que cuidarle también su mente, su estado mental, emocional, al no exponerlo tanto a imágenes impactantes, a escenas impactantes. O sea, hay adultos que llegan echando de gritos, y eso puede generar bastante impacto en los niños, que no es necesario exponerlos a eso. Bueno, por lo demás, participar va a ayudarle a avanzar en el proceso de duelo, a comprender cabalmente que algo importante ha ocurrido en la dinámica de la familia y que los padres pueden tener, y es normal que los tengan, sentimientos de tristeza, desánimo, etcétera, que estas emociones se pueden expresar, que son normales y que evolucionan y se convierten en un dulce recuerdo del ser amado. Entonces, llorar no está mal, expresar tu desánimo no está mal. O sea, que no me vea que estoy triste, ¿no? Pues si estoy triste, le voy a explicar por qué estoy triste. Porque la tristeza, cuando no se expresa, se derrama por otras áreas, pues, ¿verdad? O se disfraza a veces de otras emociones muy confusas también, ¿sale? Entonces, los sentimientos no se ocultan a los pequeños. Bueno, a pesar de que estas situaciones pueden ser desconocidas, los sentimientos no se ocultan,
pero sí tendríamos que darles el mensaje de que dentro de todo estamos bien. Por eso, si no te sientes en ese estamos bien, pues es importante buscar ayuda, ¿sale? Ok. También es importante que se les permita a los niños expresar sus sentimientos de tristeza, que puedan sentir lo que se siente, o sea, frustración, tristeza, enojo, sentimientos que son muy, muy difíciles, que lo expresen. Es importante con los niños, pues el ponerlos a hacer algo, o sea, podemos decirle, puedes decirme, pero si los niños están aprendiendo a comunicar con palabras sus ideas, pues también lo están haciendo a través de sus emociones. Por eso ayuda mucho apoyarnos en actividades, por ejemplo, como dibujos, manualidades, juego, porque ese es el medio en el que ellos se pueden sentir cómodos transmitiendo o externando las emociones, y no como nosotros los adultos quisiéramos, ¿no? O sea, que quisiéramos que el niño se sentara y dijera, fíjate mamá, que me siento muy enojado por esto y esto y esto, y luego me siento triste por esto y esto y esto. No, pues qué fácil sería para los adultos manejar una situación así. Pero los niños no, o sea, los niños lo manifiestan a través de comportamientos, y nosotros tendríamos que aprender a leerlos para interpretarlos y darles lo que necesitan, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo a lo mejor buscar apoyo, buscar ayuda? Bueno, cuando una situación así haga que cambie, no necesariamente, vámoslo diciendo así, cuando una pérdida hace que el niño cambie en su forma de ser. Por ejemplo, que si antes era más abierto, ahora ya es más retraído. O que si se pierde el sueño, el apetito, todo esto, si se fijan ante una pérdida, es natural, pero temporal o no tan profundo. O sea, a lo mejor no hay hambre, no hay muchas ganas de nada, pero a lo mejor conforme pasan los días, pues de a poquito la persona vuelve un poco como a equilibrarse. Pero cuando esto persiste, pues sí es importante buscar ayuda profesional y además detectar si el niño está sufriendo el abandono de los adultos que están a su alrededor, ya sea por la propia depresión de estos o por descuido, y será importante corregir los errores en el manejo y buscar ayuda profesional, asistiendo a un grupo de duelo, a terapia individual o a manejo psiquiátrico incluso, ¿verdad? Bueno, entonces, haciendo como como recopilación, un resumen de este último punto, está bien decirles a los niños la verdad, pero sobre todo acompañarlos, estar pendientes, no darles lo que nosotros creemos que necesitan, sino estar pendientes de lo que ellos nos pueden estar señalando que necesitan. Y entonces abrir espacios para que expresen sus emociones, ya sea verbalmente, ya sea llorando, ya sea enojándose, sea escribiendo, haciendo alguna manualidad, jugando, y entender que lo más importante es que ellos tengan este amor, que los adultos que los rodeen no los abandonen, porque créanme que esto, a pesar de que pueda ser muy obvio, no lo es. Y entonces muchas veces los adultos se vuelcan sobre sus vidas y se olvidan a veces de los niños que quedan o de las necesidades que puedan estar teniendo.